Crece la tensión en el suroccidente de Colombia. Sectores indígenas del departamento del Cauca intensifican las protestas que ya completan más de una semana. Si nosotros no hacemos valer eso, entonces ni las fuerzas de las FARC ni el Estado no nos van a garantizar el porvenir de nuestras comunidades. Buscan frenar la violencia indiscriminada del grupo terrorista de las FARC, exigiendo a las fuerzas militares que abandonen la región. La fuerza pública ya no se mueve, todo lo contrario, se va a aumentar la capacidad y la presión. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. El reconocido académico y analista Alejo Vargas y el alcalde de Miranda, Cauca, Walter Zúñiga, explican las causas y todo lo que está en juego políticamente con la manifestación indígena más fuerte que ha enfrentado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La zona cuya desmilitarización exigen históricamente ha sido uno de los principales santuarios del grupo criminal de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: aumenta la tensión en el suroccidente de Colombia. Indígenas del norte del departamento del Cauca, cansados de la violencia desatada por el grupo terrorista de las FARC, completan una semana exigiendo, mediante fuertes protestas, que los grupos armados abandonen sus territorios. El punto clave, la exigencia de los cerca de 5.000 indígenas que participan en las manifestaciones, no solo ha sido dirigida contra la organización criminal de las FARC. En las últimas horas, militares del Batallón de Alta Montaña número 8 del Ejército han tenido fuertes choques con quienes protestan. Insólitamente, los indígenas exigen también que la fuerza pública desaloje la región. Las comunidades indígenas tenían un ultimátum hasta las 12 de la noche, ¿no? El día de ayer. A raíz de eso, pues realmente ellos están tratando de ingresar con toda la fuerza, o sea, la guardia indígena, pero según tenemos entendido de que el ejército les está disparando. Lo que hoy está sucediendo, pues el Estado prácticamente no está dando ninguna garantía. Antes, al contrario, lo que estaría haciendo es vulnerando, y me parece que violando los derechos humanos es el Estado, porque realmente el Estado sabe de que esas son comunidades indígenas y son territorios nuestros. Yo pienso que todavía hay que seguir en ese accionar, porque realmente si nosotros no hacemos valer eso, entonces ni las fuerzas de las FARC ni el Estado no nos van a garantizar el porvenir de nuestras comunidades. El punto clave: al mismo tiempo que los indígenas exigen la salida de los soldados, que finalmente desde la legalidad son los encargados de velar por su seguridad en el norte del departamento del Cauca, el grupo terrorista de las FARC no cesa los hostigamientos y los ataques. Ante la tensa situación, el gobierno colombiano no ha cedido y ha asegurado que pese a las protestas, las tropas continuarán en la región. No vamos a permitir ataques contra quienes nos defienden, que son nuestros soldados. Todo tiene un límite. La fuerza pública tiene la orden contundente y perentoria de no ceder un solo centímetro. No vamos a abandonar un solo kilómetro de presencia en el Cauca ni en ninguna parte del territorio nacional. Pero lo que sí resulta totalmente inadmisible y condenable son los hechos que se han presentado en el día de hoy, en el que algunos sectores de las comunidades indígenas han atacado a nuestros soldados. Yo, como presidente de todos los colombianos, rechazo en forma categórica dicha actitud y hago un vehemente llamado para que cesen esas acciones. Lo que estamos viendo son hechos inaceptables. El punto clave: ¿hasta dónde la fuerza? ¿Hasta dónde el derecho a la protesta? ¿Hasta dónde van los derechos de los indígenas? Estos son interrogantes que dejan una situación que amenaza con agravarse en una zona donde, pese a la fuerte presencia de la policía y el ejército, la violencia y la inseguridad parecen estar ganando la batalla. Como municipio tenemos que tomar la determinación frente a los hostigamientos y salir del casco urbano por motivo de prevención. Nos toca salir corriendo de las casas que a veces la gente, la guerrilla que no nos respeta, vienen a las casas civiles, vienen disparando y uno del susto toca salir corriendo.
Las tensiones entre las fuerzas militares y los indígenas del Cauca se suman a la amenaza constante del grupo terrorista de las FARC contra la población civil. Los pobladores originarios de esta región quieren alejar la guerra de sus hogares y por eso presionan e intentan desalojar a militares e ilegales. Pero la crisis de esta región colombiana no solo pasa por el control territorial ni el orden público. Analistas dicen que el Estado colombiano también tiene una deuda social histórica con el Cauca. Estas imágenes de indígenas destruyendo las guarniciones militares en el departamento del Cauca son muestra del hastío que tienen las comunidades originarias por la guerra que han soportado. El roce más reciente ocurrió este martes en zona montañosa de Toribío. Allí un número importante de indígenas rodeó a los militares, hecho que terminó en disturbios y la utilización de tiros al aire y gases lacrimógenos. Hubieron algunas alteraciones, pero está manejado y controlado pues por parte del personal de la Guardia y de las autoridades tradicionales del territorio. Se dispara simplemente porque los soldados necesitan defenderse y necesitaban defender a su comandante, me necesitaban defender a mí. Me estaban defendiendo porque yo ya estaba rodeado por indígenas los cuales me estaban atropellando, me estaban golpeando, me estaban arrastrando. Las comunidades originarias han exigido su derecho a mantener la paz en los municipios del norte del Cauca con el retiro de los grupos armados, tanto legales como ilegales. Argumentan que están en capacidad de asegurar los territorios en localidades como Toribío, Jambaló, Corinto, Miranda y Santander. Que la Guardia Indígena será la institución propia, tradicional y ancestral para ejercer control territorial. El gobierno recalcó que las fuerzas militares no abandonarán el Cauca. Aunque las comunidades indígenas tienen autonomía, la Constitución le ordena a la fuerza pública ejercer soberanía en todo el territorio colombiano. No solamente ustedes, yo estoy cansado de la guerra. 46 millones de colombianos están cansados de la guerra. Y por eso el gobierno está con toda la contundencia y decisión de acabar con esta guerra, por las buenas o por las malas. Además, el gobierno tiene sospechas de la presunta infiltración de las FARC en las comunidades indígenas. Que es indudable, dice la misma comunidad indígena, dice esta líder indígena, que las FARC tienen influencia, infiltración dentro de los movimientos indígenas y que hay algunas personas que son miembros de esas redes, de esa organización. Hay población indígena con diferentes organizaciones indígenas también. Una organización de esas no quiere la presencia de la tropa y está generando una connotación muy especial sobre este aspecto. Pero si hubiera infiltración de las FARC, ¿por qué la comunidad indígena del norte del Cauca envía fuertes mensajes de rechazo al grupo criminal como este? No necesitamos su presencia porque la guerrilla no nos trae tranquilidad. Ustedes atacan a la población civil. Ustedes irrespetan nuestra autoridad y nuestra justicia. Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de vivienda. No se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias. Otras comunidades del Cauca, como la del municipio de Miranda, donde este año fue instalada una base militar, piden que las tropas y los policías permanezcan para garantizar la seguridad. Analistas en Colombia han llamado al diálogo entre el gobierno y los indígenas y también a entender que la solución de la crisis en el Cauca no solo pasa por lo militar y por el bloqueo de corredores estratégicos para el negocio del narcotráfico y la minería ilegal que desarrollan las FARC. También hay una deuda histórica con esta región en el suroccidente colombiano en materia de salud, educación e infraestructura y un reto cultural por la segregación racial entre la población blanca que vive en la capital Popayán y los indígenas del resto del departamento. En Cali, Colombia, saludamos a esta hora a Walter Zúñiga, es alcalde de Miranda en el Cauca. Alcalde, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Gracias por acompañarnos. Y también se encuentra en nuestros estudios internacionales Alejo Vargas, es politólogo y analista. Señor Vargas, bienvenido al programa. Buenas noches, Jason. Quiero comenzar con usted, profesor Vargas, a propósito de lo que está pasando en el Cauca. Nunca antes, quizá en la historia de Colombia, se había visto que un grupo de indígenas
tuviera choques con el ejército, intentara desalojarlo, en este caso de un cerro donde había montada una base militar de alta montaña. Y le quiero solo contar algunos hechos para refrescar lo que ha pasado en las últimas horas. Cargaron a un sargento casi 10 metros abajo, en ese momento también denuncia el ejército, quemaron los víveres de los soldados con tal de desalojarlos de esa área. El ejército respondió con un disparo al aire y con unos gases lacrimógenos. ¿Cómo evalúa usted este tipo de choques cuando hay un grupo criminal que sigue cometiendo acciones en el territorio? A ver, yo creo que hay que contextualizar en este sentido. Me parece que lo que hay con esta población indígena del norte del Cauca, porque hay que clarificar que no es todo el departamento del Cauca, la problemática de la costa caucana es otra, o del sur del Cauca. Aquí estamos fundamentalmente en lo que es el norte del Cauca. Es fatiga con la guerra, como la tenemos todos los colombianos, como es evidente. Ahora, ¿cuál ha sido a mi juicio el problema? Creo que el gobierno ha debido ser mucho más proactivo en dialogar con estas organizaciones, con estas autoridades indígenas, para encontrar fórmulas que permitan que haya la presencia, como es constitucional y legal, de la fuerza pública en los territorios, pero probablemente el gran tema de controversia es la presencia de puestos fijos cerca a las poblaciones. Ahí es donde hay que encontrar algunas fórmulas que lo que hoy día vemos, a mi juicio, es una exacerbación de esa tensión de estas organizaciones y que me parece que el gobierno se ha demorado. Afortunadamente, ya esta tarde hay noticias de que empezaban unas conversaciones con el Ministerio del Interior, cosa que saludamos y nos parece muy importante, porque de lo que se trata es de acercar a estas organizaciones a la institucionalidad y encontrar mecanismos para que, evidentemente, la fuerza pública puede estar en estos territorios, pero ver qué pasa en el tema de cabeceras municipales y eventualmente si la propia Guardia Indígena puede cumplir una función de apoyo a las autoridades policivas. Pero eso se logra es por la vía del diálogo, que es lo que creo que ha faltado y que fue lo que desafortunadamente en la visita del presidente Santos a Toribío no se dio. Ahora, profesor, sobre el episodio de hoy, quizá el más tenso de las últimas 2 semanas, ¿hasta dónde los indígenas pueden desalojar a los soldados y hasta dónde los soldados pueden usar la fuerza contra los indígenas? Sí, evidentemente creo que es una situación que no ha debido presentarse y que ojalá no se vuelva a presentar. Esto, por supuesto, es un poco como el resultado de esa tensión que se vive en la región, pero no hay duda que es una situación que fácilmente puede derivar en una catástrofe. Eso no debe darse, pero insisto, eso es un tema de falta de diálogo, porque no hay duda que estas autoridades indígenas, por mandato también de la Constitución, son autoridades en sus territorios indígenas. Entonces el tema es cómo el gobierno nacional, que es quien orienta la política de orden público, logra con estas autoridades encontrar fórmulas de acuerdo, no para resolver el conflicto, porque el conflicto es un conflicto nacional, pero sí para lograr mecanismos que traten de disminuir el nivel de afectación de la población civil. Ahora vamos al suroccidente de Colombia. Allí está Walter Zúñiga, es alcalde de Miranda, Cauca, una de estas poblaciones que ha tenido no solo que sufrir la guerra en carne propia que han desatado las FARC en esta región del país, sino que además está viviendo esta escalada tensa con la llegada de más y más indígenas a la zona que pretenden que los grupos terroristas y además los grupos militares se alejen del lugar. Señor Zúñiga, ¿usted qué cree? ¿Usted que conoce el área? ¿Debe el ejército abandonar la zona? No, por ninguna razón. A ver, primeramente, el municipio no puede dar un salto al vacío. En este momentico no ha habido proceso de paz para que se desaloje al ejército de nuestra región. Bien lo decía el profe Alejo Vargas, es que aquí debe haber un diálogo con las comunidades indígenas que pretenden el desalojo de la guerrilla y del ejército de la zona montañosa. Pero tenemos que tener en cuenta de que está la cabecera municipal y las veredas de la zona plana,
que estamos en otra situación. No es lo que están diciendo los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. La vida cotidiana de nuestro municipio, en su cabecera, se están desarrollando las actividades académicas en escuelas y colegios. Allá hay industria, hay una fábrica, Inorca está trabajando normalmente, allá está sentado también el Ingenio del Cauca y están trabajando en total normalidad.